capítulo en el que vamos a saborear la obra de Tristram Shandy, espero que os acordéis. Vamos a hablar un poco de la época en la que fue escrita la novela, porque esto es algo muy importante para entender mucho mejor esta obra. Así que ahora vamos a empezar con las preguntas relacionadas con el contexto histórico. ¡Qué ilusión! ¡La primera pregunta! ¿En qué época y dónde fue escrita la vida y las opiniones de Tristram Shandy, caballero? Pues Loren Esther empezó a escribir esta típica novela en 1759. Pero ya os adelantamos que no podemos hablar de un año concreto como pasa en otras obras, porque, como bien veremos después, la novela es ¡Súper larga! Parece así que Esther sí que comenzó a escribir su obra en 1759, pero esta labor se extendió a lo largo de casi una década, puesto que ya se ha comprobado que los últimos volúmenes fueron publicados a finales de los 60 del siglo XVIII. Así que si queremos comenzar a situarnos en el tiempo, debemos pensar automáticamente en este siglo, el siglo XVIII, o el siglo de las luces, como se suele llamar. 100 años en los que pasaron tantas cosas que podríamos pasarnos un día hablando de ellos, y más tratándose de Inglaterra, la gran potencia en ese momento y sobre todo el primer país industrializado de aquel entonces. Pero como no queremos aburriros, vayamos poco a poco y pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a por la segunda pregunta. ¿Qué aspectos caracterizan el ambiente de aquel entonces? Es que hay tantos y tantos que no sé ni siquiera por dónde empezar. Pero, ¿qué os parece si empezamos hablando del entorno europeo? Seguro que suena mucho el término ilustración, porque hemos hablado mucho de la historia. Pero oye, debemos admitir que algunas cosas no deben quedarse solo en un simple examen, sino que se tienen que quedar en nuestra mente, porque son muy útiles. Pues sí, y si nosotras nos hablamos tanto de la ilustración, es porque el siglo XVIII es La era de los ilustrados. Digamos que en aquellos años era la tendencia que estaba de moda. Como solemos decir hoy en día, y Voltaire, Montesquieu y Rousseau, los principales ilustrados eran los ídolos de mucha gente. Así que, en una Europa en la que ya había tenido éxito otro importante movimiento, el Renacimiento, pronto surgieron nuevas maneras de pensar. Atención, cambiaron todo por completo, incluso la literatura. El racionalismo, para el cual la razón es la única base del saber, el utopismo, que considera que aplicando la razón en la vida humana, la sociedad, la economía y la cultura progresará enormemente, y el reformismo, que se propone modernizar la sociedad mediante reformas políticas, caracterizan todo este siglo de las luces que estamos hablando. Vamos a por la tercera pregunta. ¿cómo era la literatura de aquel entonces? En todo este ámbito de la ilustración, podemos decir que la literatura se movía en torno a dos movimientos. El neoclasicismo y el prerromanticismo. Pero resulta que estos dos movimientos fueron en realidad dos polos. Totalmente opuestos. Por una parte, el neoclasicismo puso fin a la literatura renacentista y barroca, sometiendo al arte y a la literatura a unas normas fijas, controladas por reales academias. No hay mejor ejemplo que la Real Academia Española, fundada en 1737, en pleno siglo de luces. Pero quizás los que más se destaque dentro de este movimiento sea el propósito educativo de la literatura. Esto tiene mucha lógica si recordamos que lo innovador del siglo XVIII es la aplicación de la razón como base del saber. ¿Y cómo vamos a saber algo si no se nos educa? Con esto queremos decir que la literatura tenía un fin plenamente didáctico, Compadre, y no distraer al público. Pero nosotras no queremos profundizar tanto dentro del neoclasicismo y creo que entenderéis mucho mejor esto después. Así que pasamos ahora al prerromanticismo. Y ahora sí que sí, chicos, están muy atentos. El prerromanticismo se produjo un poco más tarde que el neoclasicismo, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, y como hemos mencionado antes, estos fueron dos polos totalmente opuestos. El prerromanticismo se manifiesta en contra de toda esa estética neoclásica. ¿Cómo hace esto? Pues el primer hecho destacable es que este movimiento no le da tanta importancia a la razón, como lo hacía el neoclasicismo, sino que se centra más en los sentimientos humanos.
Así que los escritores que optaron por seguir este modelo comenzaron a expresar los aspectos más íntimos de su vida, sobre todo sus tristezas, dolores y melancolías. ¿Influyeron de alguna forma todas las características del siglo XVIII en la escritura de Tristán Shandy Caballero? Mirad chicos, para que lo entendáis, vamos a ir paso a paso analizando cada uno de los aspectos del siglo XVIII y intentando establecer algún tipo de relación con esta novela. Recordemos que a lo largo del siglo XVIII se introducen nuevas técnicas, en teoría encaminadas hacia la mejora. Su mal uso obviamente provocaba accidentes y esto es lo que precisamente ocurrió en el nacimiento de Tristram. Ay, pobre Tristán, por lo que tuvo que pasar. Pero nos adelantaremos más. El autor de esta novela que os invitamos a saborear en este snack de literatura estaba muy al corriente de todas las cosas que ocurrían a su alrededor. Que aunque descartó varias de las ideas del siglo XVIII, la ciencia y la filosofía fueron un pilar fundamental para construir Su obra maestra. En fin, el caso es que Stern ha demostrado a lo largo de toda su obra un extraordinario conocimiento en los ámbitos filosóficos y científicos, hecho que lo sitúa en plena ilustración. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, nos gustaría comentaros un aspecto súper curioso. Pero antes nos gustaría que observarais la siguiente afirmación de Stern. Parece así que esta novela fue escrita contra la melancolía. Pero, ¿qué se entiende exactamente por melancolía? ¿Y qué tiene que ver con la ilustración? La melancolía en el siglo XVIII se consideraba una enfermedad mental bastante común, pero atención, solo era frecuente entre personas de elevada posición social. Se trata, resumidamente, de permanecer languido y pensativo todo el tiempo. Y como os podréis imaginar, los menos favorecidos tenían otros que hacer que quedarse nostálgicos todo el día por cosas, en muchas ocasiones absurdas. Resumiendo, aquí tendríamos otra muestra de la presencia de otro de los rasgos de la época de Stern. Pero además tenemos otra de las frecuentes críticas hacia la sociedad del siglo XVIII por parte de Loren Stern. Vaya, parece que se acaban ya las preguntas por hoy, ¿no? A ver, la 5. ¿Qué otras figuras importantes en la literatura universal fueron influyentes en esta época? Mirad, lo primero que debemos deciros antes de contestar a esta pregunta es que a finales del siglo XVII, en Inglaterra como en otros países europeos, hubo un gran aumento de las personas que sabían leer y escribir. Lo que hizo que la literatura destacase aún más como medio de transmisión de las ideas ilustradas. Además, con el aumento de la clase media, la novela se desarrolló como género literario predominante, dejando un poco apartada la poesía. Los novelistas también reflejaron en sus obras la sociedad de la época. Daniel Defoe llenó sus obras con comentarios en relación a la situación de las clases bajas, las cárceles, el sufrimiento de los emigrantes. Jonathan Swift se lanzó a través de sus obras a los partidos políticos de la época y a los debates religiosos dentro del cristianismo. En su obra más importante, Los viajes de Gulliver, Swift ataca la locura de la sociedad y el gobierno. Samuel Richardson se rebela contra la actitud social que dictaba que una chica de clase baja no debe autovalorarse. En su obra, Pamela, la chica pobre pero virtuosa, es acosada por el señor de la casa, pero ella se resiste y se convierte en un ejemplo de virtud admirada por todos. Henry Fielding nos presenta a uno de los primeros antihéroes de la literatura inglesa, Jonathan Wild, The Great, la historia de un criminal. La intención es irónica, ya que el criminal aparece admirado por todos. Y hasta aquí la primera parte de este challenge literario. Estamos súper impresionadas porque os habéis implicado muchísimo en este reto. Así que muchísimas gracias, chicos. Sí, y esperemos que os lo estéis pasando tan bien como nosotras. Y si es así, no nos abandonéis ni a nosotras ni a Tristram Shandy.